Muy buenos días. Hemos llegado al Domingo de Ramos, el comienzo de la semana de nuestra liberación, en donde el hombre por fin pudo liberarse de la esclavitud del pecado. En este ciclo A, el Evangelio de la Pasión está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del 14 hasta el capítulo 27, versículo 66. Es un evangelio larguísimo y como imagino que podrán ir todos a la misa de Ramos en sus respectivas parroquias, no lo voy a leer. Y si a alguien le interesa, puede buscar en la Biblia y lo lee y lo medita. Lo primero que vemos en el Evangelio es cómo se va cumpliendo esta profecía que dice el Señor que uno de los suyos lo iba a entregar. Y vemos a Judas Iscariote que va a buscar a los sumos sacerdotes para pactar cómo entregarlo. Y lo vende. Cuando se van al monte de los olivos a orar, previo a la Pascua, el Señor ya sabe que ese es el momento en donde va a llegar Judas con los guardias que lo tomarán preso y empezará este calvario de Jesucristo que culminará en la muerte de cruz. Hay una actitud de Judas que yo quiero tocar especialmente, que es una actitud que podríamos nosotros también llegar a tener en algún momento y de la cual tenemos que estar atentos, y creo que como breve reflexión tocar este punto es importante. Nosotros vemos que Judas lo traiciona al Señor, lo niega y lo vende por 30 monedas. Y más adelante en el Evangelio vemos a Pedro que lo niega frente a un par de criadas y a unos guardias que en definitiva no tenían ningún poder sobre él. Estamos antes que recibe el Espíritu Santo. Y vemos cómo tanto Judas como Pedro niegan al Señor, reniegan de él. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y ahí es donde tenemos que ver de procurar tener siempre la actitud de Pedro. Judas, cuando se da cuenta que ha vendido a un inocente, que no se defiende y que se deja llevar como cordero al matadero, primero se olvida de lo que está escrito y de lo que él ha escuchado desde su niñez, que el Mesías padecería esas cosas. Se olvida de lo que el Mesías mismo, lo que el mismísimo Jesús les dijo a ellos que tenía que padecer y al tercer día resucitar. Se olvida de todo eso y arrepentido porque se da cuenta que ha vendido para la condena a un inocente, se ahorca, se mata. ¿Por qué se mata? Porque es un hombre tan orgulloso, tan metido en sí mismo y convencido de sus propios criterios, que no puede concebir el haberse equivocado. Pedro, en cambio, es un hombre que es débil, tan débil, y que sí se acuerda de lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, cuando el gallo canta, dicen que salió y lloró amargamente. Ese llorar amargamente también es una forma de arrepentirse, llorar por nuestros pecados. Y es la actitud correcta, porque si hemos hecho un buen examen de conciencia y hemos vivido fuertemente nuestra cuaresma, escuchando la palabra del Señor, dejándonos tocar por ella, nos habremos dado cuenta lo débiles que somos y cuántas veces nos traicionamos a nosotros mismos haciendo lo que no queremos. Como dice San Pablo, mi proceder no lo comprendo. Queriendo el bien es el mal el que se me presenta. Si hacemos lo que no hizo Judas, que es recordar las palabras que hemos escuchado, el Señor en algún momento también ha dicho: yo no he venido por justos, sino por pecadores. Los sanos no necesitan médicos, son los enfermos los que necesitan médico.
los débiles necesitamos un puntal, y ese puntal se llama Jesucristo. Por eso, en este domingo, más que la cosa un poquitito sentimental y a veces mágica de los ramitos bendecidos que después los colgamos en las puertas para evitar que penetren los malos espíritus, más que eso, lo que tenemos que pensar es que estamos empezando un camino que culminará en una victoria del bien contra el mal, que eso nos puede llenar de esperanza para lo que estamos viviendo en el mundo, que en el mundo estamos viviendo, por así decir, un inicio de una cuaresma a nivel mundial de sufrimiento, de dolor, de oscuridad. Evidentemente, lo que decía el cardenal Sarah, que está anocheciendo, es verdad. Y el Señor dice, hay que trabajar mientras es de día. Llega la noche en que no se puede hacer nada. Está empezando a atardecer. Viene la noche. Y en esta noche en que evidentemente somos un puñado pequeñísimo de personas que creen en la verdad única y verdadera, que es la revelación que Dios hizo al hombre a través de los profetas y luego de su Hijo único Jesucristo, seremos un puñado llamado a ser luz en los momentos de las tinieblas que se vienen con fuerza por todo este humanismo, por todo este naturalismo, por toda esta perversión demoníaca de toda esta ideología mundial que nos están metiendo, que nos están llevando a la perversión total. Acá en Chile ya es un escándalo de uno de los parientes y que personero de gobierno haciendo shows trans con cola les y cosas así. Es algo impresionante. Estamos en manos de gobiernos absolutamente corruptos. Yo llego a pensar que todas esas teorías de los Illuminati, de estas ceremonias que hacen sexuales en comunidad, fornicando, yo llego a pensar que es verdad. Porque si no nos explica cómo es que directrices que vienen desde los estamentos más poderosos del mundo nos obliguen a todos los países a entrar en una misma línea de perversión, de promiscuidad, de unos sofismas que son terribles. Se habla de educación privilegiada y están pervirtiendo a nuestros niños en los colegios. Y nosotros no podemos hacer nada. Porque si abres la boca, eres homófobo, eres intolerante, etc. Han metido sus sofismas tan perfectamente bien desde hace tantos años que hoy no podemos ir contra ellos. Nos han invalidado las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, la educación, está todo contaminado. ¿Qué es lo que queda? Que el pequeño resto, así como los discípulos de Cristo en la persecución fueron anunciando esta esperanza y al final terminó cayendo el imperio, porque triunfó la verdad, de esa misma forma, en esta época nosotros tenemos que orar por los que nos gobiernan, para que el Señor tenga misericordia de ellos porque no saben lo que hacen. Y nosotros anunciar sin miedo dónde está la verdad, aunque nos persigan. Jesucristo no ha padecido en vano y Jesucristo resucitó y en esa resurrección nos arrastró a todos los que creemos en Él hacia una nueva vida. Eso transmitámoslo para que sean, aunque pocos, los que se salven, creyendo en Jesucristo. Porque Dios quiere que todo ser humano se salve, pero lamentablemente respeta absolutamente nuestra libertad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Feliz domingo y una buena Semana Santa.